Buenas tardes, contentos de que estén acá en esta jornada extensa pero súper enriquecedora para todos. En nombre de Abbott es un honor contar ahora con la presencia del doctor Patricio Ruedi, que es neurólogo adulto de la Universidad de Chile, Hospital San Juan de Dios, licenciado en Economía y Gestión Hospitalaria de la Universidad de Chile, miembro de la Agrupación Mundial de ADHD, director médico del Instituto Chileno de Neurología desde el año 2020 y ha sido director y presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, filial Punta Arenas. Así que adelante, doctor, un gusto que esté por acá. Muchas gracias. En primer lugar, les quiero agradecer la presencia. Las 3 de la tarde, después de una jornada larga, parece de la mañana y bien extenuante. Y más encima tengo que hablarles de sueño, pero teniendo expertos en sueño acá en esta sala, está la doctora Andrea Contreras, neuróloga y miembro del Instituto Chileno de Neurología. Ella es experta en sueño, pertenece a la SOCHIMI, así que me siento dando examen. Voy a tratar de hacer esto un poco más dialogado. Es una presentación, pero pueden interrumpir, pueden hacer preguntas. Creo que es importante conocer sus propias experiencias con los pacientes y las dudas que puedan ir apareciendo con la presentación. La primera parte a lo mejor no tanto, pero en la segunda parte probablemente sí. Perdón. Ese es el disclaimer. Este es un caso clínico. Fíjense que no tuve que buscar mucho de estas cosas que llegan así como del cielo. Este es un caso real, visto hace una semana atrás, que llegó a mi consulta. Claudio, que no se llama Claudio, tiene 30 años, es soltero, convive con una pareja, es empresario. Nunca quiso estudiar y terminó el colegio en un 2x1, no dio la PSU ni la preaptitud ni nada de eso, y desde chico era bueno para hacer negocio en el colegio. Tuvo el diagnóstico de un déficit atencional desde niño y fue tratado por años con metilfenidato, pero él pasaba jugando y andando en bicicleta. Una pobre relación con sus padres. El padre es adicto hasta la actualidad, una mamá inmadura, inestable, probablemente bipolar, sin diagnóstico, y vivió un tiempo con sus abuelos en el sur. A los 15 años se fue a vivir al Paraíso, a vivir con amigos, estuvo sin ir al colegio por 1 año y medio, vendía pitos en la calle e incluso pedía comida y plata para poder sobrevivir. Marihuana diaria hasta hace unos 3 años, pero reconoce que en la medida que lo fue poniendo ansioso, empezó a sentir que ya la tenía que dejar. Y probó la cocaína a los 17, pero tuvo un episodio anginoso que terminó hospitalizado, finalmente sin consecuencias. Él se reconoce como una persona de mal carácter, que es muy explosivo y que frecuentemente se enredaba en disputas y peleas físicamente con agresión. Su consulta es nada por lo anterior. Todo eso salió durante la anamnesis. Consulta porque está cansado, porque tiene problemas para dormir, se acuesta tarde, pero no logra conciliar el sueño, y en la mañana, a pesar de haber dormido mal, despierta muy temprano y ansioso. Trabaja todo el tiempo con el celular y maneja mucho durante el día por su negocio. Dicho sea de paso, él hoy en día tiene un negocio muy exitoso, un hombre que ya tiene muy buenos ingresos, y todo su negocio, todo su trabajo lo hace a través del celular. Me cuenta, me acuesto tarde, pero me siento inquieto, ansioso, no logro desconectarme. Estoy pensando permanentemente en los negocios, pendiente permanentemente del celular. No ronca,
duerme pocas horas, pero siente que duerme mal, que su sueño es inquieto. A veces toma media sopiclona, no le gusta mucho tomar la sopiclona. Y él se reconoce como una persona ansiosa, que es inquieto, distraído, disperso, que se siente poco eficiente. Esto de ir y venir para todos lados es muchas veces ineficiencia y mala coordinación del tiempo. Con mala memoria, cumple sus objetivos, pero con esfuerzo y mucho tiempo de dedicación. De hecho, normalmente él llega a su casa muy cansado, se recuesta, no logra dormir, pero está permanentemente mirando el celular hasta las horas en que se queda dormido en la noche. Poca energía al final del día y tiene periodos en que se siente algo deprimido, irritable y explosivo. Vamos a dejarlo ahí. Porque la pregunta, quiero que se recuerden de este caso y después lo analicemos. Tenemos además un connotado psiquiatra en esta sala con el que trabajo comúnmente y me gustaría su opinión de este caso con esta anamnesis. Esto es importante, ¿no es cierto? ¿Qué es el sueño normal? Probablemente para muchos esto es una repetición, pero es una necesidad básica del organismo. Y la satisfacción del sueño nos permite sobrevivir. Nadie puede vivir sin dormir. Es un estado activo y es reversible y es cíclico. Y se alterna, como sabemos, con la vigilia. La estructura de dos estados principales, el sueño no REM y el sueño REM, y eso constituye la organización y la estructura del buen dormir. El sueño normal ocupa la tercera parte de la vida del ser humano. O sea, dormimos bastante de nuestra vida. La calidad de vida de los seres humanos es dependiente de la relación entre la calidad del sueño y el número de horas que se duerme. Y todos sabemos que después de un mal dormir tenemos un mal día. Los ciclos de sueño, la duración promedio entre 90 y 120 minutos por ciclo, 4 o 6 ciclos por la noche, y el sueño no REM ocupa el 80% del sueño, que son N1, N2, N3, con una disminución de frecuencia cardíaca y presión arterial en N3. O sea, N3 es el sueño profundo, reparador y en que realmente el organismo descansa. Y el sueño REM, 20%, caracterizado por la atonía y los movimientos musculares rápidos. La arquitectura del sueño está dada entonces por estos estados de N1 alrededor de un 5%, N2 45-50%, N3 15-20% y REM 20-35%. Es bueno que conozcamos un poco de esto porque cuando veamos un estudio de sueño, que vamos a ver que es muy importante, tenemos que entender qué le vamos a mirar a una polisomnografía y qué es lo que nos importa de ver en una polisomnografía en un paciente con déficit atencional. Ahora, ¿cuál es la importancia del sueño para el cerebro propiamente tal? Porque ya vimos que tiene importancia para el organismo, pero en la vigilia las neuronas se activan y las sinapsis tienden a fortalecerse, ¿cierto? Durante el sueño profundo, no REM, de ondas lentas, ocurre un proceso de renormalización sináptica. Por eso que es tan importante este reseteo nocturno. En la medida que nosotros tenemos un sueño profundo y reparador, vamos a tener este reseteo, este descanso neuronal. Eliminamos la basura que hay en nuestro cerebro. Y durante ese sueño se debilitan y eliminan de manera selectiva las sinapsis menos relevantes o redundantes. O sea, todo este pensamiento inútil, toda nuestra experiencia inútil, el cerebro es capaz de filtrarla como si fuera inteligencia artificial, fíjense, y que de alguna manera limpia y recoge todo lo malo y lo bota. Y deja lo importante o lo que ha marcado algo emocionalmente en nuestro cerebro. Se mantiene y se consolidan entonces las sinapsis más importantes relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, es muy importante para poder aprender, dormir bien. Una buena enseñanza para los jóvenes y para los adultos, que muchas veces sacrifican horas de sueño pensando que al estudiar más horas, durmiendo menos, van a tener mejor rendimiento. Y evidentemente eso no va a ser así. Esta
toda esta función ahorra la energía y mantiene la eficiencia de la actividad neuronal y favorece la memoria. Y eso es importante. Cuando ustedes ven una evaluación neurocognitiva de un paciente con un insomnio crónico de muchos años, van a ver serios trastornos de memoria reciente y de almacenamiento. Y por lo tanto, uno cuando vea eso y no concuerda con un Alzheimer, no tiene la edad, en fin, pero hay una historia de insomnio crónico, perfectamente puede ser atribuido a un problema de ese tipo. Los factores moduladores del sueño, bueno, la edad. Mientras más jóvenes, mientras más pequeños, más horas necesitamos de sueño. Y en la medida que vamos envejeciendo, este sueño profundo va disminuyendo. Y también depende del tipo. Hay personas que son más de dormir tarde y amanecer temprano y otras lo contrario. Y por supuesto hay una influencia genética y ambiental dependiendo del lugar y en lo que nos desempeñemos. Los hábitos que deterioran la calidad del sueño son obviamente los entornos inadecuados, el ruido, la temperatura, cama incómoda, siestas largas o tardías y el ejercicio y las pantallas antes de dormir. Yo sé que a la doctora Contreras le pican las manos para seguir hablando de la higiene del sueño y todo lo importante que tiene esto, pero esto es solo una introducción para lo que yo quiero traerles hoy día. ¿Cuáles son los trastornos del sueño? Bueno, esta es una lista, probablemente es una lista más, porque hay muchas listas de este tipo, pero bueno, el insomnio crónico, alrededor del 6 a un 10%, insomnio agudo, 30-50%, apnea obstructiva del sueño, síndrome de piernas inquietas, narcolepsia, es muy rara, parasomnias, poco frecuentes, trastornos de conducto del sueño REM también bajo, bruxismo en el sueño más frecuente, síndrome de fase retrasada de sueño 3 a 5%, síndrome de fase adelantada de sueño menor del 1%. Y a lo que vinimos, como dicen. Lo primero que quiero hablarles es de este concepto de redes neuronales. Es muy interesante poder entender el déficit atencional bajo este concepto y es importante entender también el sueño desde este concepto de redes neuronales. Existen 3 redes o el sistema de 3 redes. Esto tiene una historia larga que partió antes de Luria. Y que se hablaba incluso en Ramón y Cajal, decía, bueno, las neuronas tienen que funcionar en grupo, no puede ser de que haya una neurona funcionando de manera independiente, aquí tiene que haber una organización. Y esa organización fue desarrollándose, la idea con el tiempo, y Luria plantea ya fisiológicamente que el cerebro tiene que funcionar por grupos de neuronas o áreas neuronales asociadas. Y estas áreas neuronales asociadas las describe por primera vez Vinod Menon con el sistema de triple red. Antes se había ya descrito la red de default con la aparición de la resonancia nuclear magnética funcional. Y estas 3 redes son la red ejecutiva o Central Executive Network, la red de default o Default Mode Network y la red de Salience Network o podríamos decir la red de relevancia. Estas 3 redes conviven y funcionan en nuestro cerebro permanentemente y son las redes que nos permiten de alguna manera tener las capacidades cognitivas y el funcionamiento normal del cerebro. Primero, hablemos de esta red, que es la red ejecutiva, que gestiona el conjunto de habilidades mentales conocidas como lo que ustedes ya han escuchado hoy día, las funciones ejecutivas, ¿cierto? Vitales para la autorregulación y el alcance de los objetivos. Las funciones ejecutivas son nuestro CO, es el CO de nuestro cerebro. Esto organiza, planifica y permite que seamos funcionales y efectivos. El control inhibidor de la red ejecutiva es fundamental, no solo en lo cognitivo, que nos permite focalizarnos y
mantener la atención en algo con un objetivo, sino que además nos ayuda a la inhibición de las respuestas emocionales. Es decir, la red ejecutiva también participa en la regulación emocional, con este control inhibidor que no solo es cognitivo. La red de default. La red de default es la red donde vivimos los que tenemos déficit atencional. Por eso puse la luna o el cielo. Vivimos en la luna, vivimos pensando, vivimos imaginando. Cuando vamos manejando, no estamos mirando el camino, lo estamos mirando de manera automática. Hay algo en nuestro comportamiento que está haciendo que funcionemos automáticamente. Pero estamos pensando cuando estás en Pucón, en la playa, mirando el cielo, o las vacaciones que vienen, o al revés, el problema que tuve la noche anterior, o que, no sé, mi hijo llegó curado el día sábado y estoy pensando que cómo lo voy a castigar. La red default está en una situación de descanso cognitivo, pero es una red activa. Es una red que permite, por supuesto, la creatividad. ¿Por qué? Porque es la red del pensamiento divergente. Aquí está la diferencia entre inteligencia humana e inteligencia artificial. La creatividad, la generación de nuevas ideas, la generación de pensamientos nuevos. Y por supuesto, en esta red se facilita la imaginación y la asociación con la memoria. Por lo tanto, es la red de la experiencia. Es la red de la sabiduría. Sin esta red probablemente seríamos mucho menos de lo que somos. Pero esta red de saliencia o de relevancia es la clave. Esta es la red que falla en los déficits atencionales. La red de saliencia es la red que detecta los estímulos relevantes internos y externos y actúa como una especie de interruptor. Es decir, es el que permite de que si yo estoy volando, estoy pensando en cualquier cosa, pero aparece una señal de peligro en el camino y yo salgo de la red de default y entro en la red ejecutiva y conduzco de una manera efectiva para evitar el peligro. Esa red de default, si es lenta, si está afectada, va a producir una alteración de la regulación de la respuesta. Y es la clave para, obviamente, iniciar, sostener y priorizar las tareas. Porque si yo estoy en la luna y tengo que hacer las tareas y sigo en la luna, procrastino. Y por lo tanto, mi ejecución a la tarea disminuye y mi efectividad también disminuye. Ahora, curiosamente, cuando uno lee y estudia el sueño o la somnolencia y el déficit atencional, fíjense ustedes que tienen hartas cosas en común. Interesante, porque en ambos hay menos vigilancia y la eficiencia es menor también. Hay una disminución de la actividad cortical, especialmente importante, la atención sostenida. O sea, cuando ustedes están con sueño acá, rápidamente se fueron. ¿Qué dijo? No me acuerdo. Estaba tan interesante, pero tengo sueño. Y no logro conectarme, no tengo la atención y no puedo mantener esa atención. Eso también le pasa al déficit atencional. O sea, acá tenemos un camino, un lugar donde llegan dos caminos. Y la disminución de la actividad cortical, especialmente la atención, pero también el procesamiento sensorial y el control ejecutivo, la inhibición de la interferencia, por ejemplo. Y no nos dejamos llevar por el pensamiento de que tenemos, no pagué la luz y me van a cortar la luz. Ese pensamiento interno también nos interfiere y eso puede aparecer en ambos casos. La activación de la red de default se relaciona con divagar, imaginar, reflexionar. La red de default domina cuando hay menos alerta. Y eso ocurre en el déficit atencional y en la somnolencia. Y dificulta la atención en las tareas externas. Por lo tanto, perdimos capacidad de ejecutar.
Cuando andamos con sueño, funcionamos mal. Cuando tenemos déficit atencional, funcionamos mal. La disminución de la red ejecutiva ahora, que es la red de trabajo, disminuye la comunicación eficiente entre las áreas implicadas en las tomas de decisiones, la memoria de trabajo y el control motor. Esto es muy importante en la conducción. Si yo estoy distraído y estoy en la red de default, mi paso a la red ejecutiva, que está disminuida, puede ser la razón de un accidente. Porque voy a reaccionar tardíamente, porque voy a tomar una mala decisión y porque mi control motor va a estar deficiente. Otros efectos comunes: disminuye la vigilancia, juicio y modulación de la respuesta emocional. Cuando estamos con sueño nos ponemos mal genio. Eso es muy natural en los niños, lo vemos claramente, pero también lo vemos en los adultos. Menor control ejecutivo, reducción de la conectividad frontoparietal, como por ejemplo dificultad para jerarquizar decisiones y evaluar consecuencias. Alguien que está con sueño puede acelerar mientras conduce para llegar luego. Y está con sueño, con menos reactividad, con más riesgo, y está tomando una mala decisión. Está buscando algo equívocamente, producto que su juicio está afectado. Por eso que es tan importante no conducir con somnolencia. Pero eso también puede pasar en un déficit atencional. La dificultad para jerarquizar decisiones y evaluar las consecuencias disminuye la detección de los peligros por menor flexibilidad cognitiva. No es tan importante. Ustedes saben que los médicos, cuando están muchas horas de turno y no descansan, tienen muchísimo más riesgo de cometer errores. Pero son errores además por desfachatez. O sea, es como, no importa, ya, si no es tan importante, no, si no es tan grave, no, si no debe ser una apendicitis, porque nuestro juicio se altera. Dificultad del control de impulso y aumento del tiempo de la reacción, alteración de la coordinación y control motor, menor precisión de los movimientos finos, menor velocidad de procesamiento. En la química del sueño, la adenosina es un neurotransmisor importante y probablemente es un nucleósido que se forma a partir de ATP que actúa sobre receptores en diferentes tipos de células. Actúa como un neurotransmisor, modula la actividad neuronal en el cerebro y participa en los ciclos de sueño. Y aparece con la vigilia prolongada. La adenosina aumenta cuando estamos muchas horas despiertos. Reduce los receptores A1, reduce la excitabilidad neuronal. O sea, al aumentar la adenosina por la excesiva cantidad de horas despierto, baja la actividad neuronal y produce somnolencia. Pero además, los receptores A2 modulan la dopamina. O sea, cuando hay somnolencia, baja los niveles de dopamina y hay menor motivación y menor alerta. Aquí está la unión. Somnolencia, déficit atencional. La somnolencia produce un déficit atencional, por decirlo así. Y si es además un déficit atencional, amplifica los efectos del déficit atencional y el déficit atencional amplifica los efectos de la somnolencia. Entonces, la vigilia prolongada va a producir un aumento de la adenosina, una disminución de la dopamina noradrenalina y una disminución de la vigilancia, el juicio y la reacción emocional equilibrada. O sea, acá está la razón de por qué estas dos cosas tan frecuentes se unen. Entonces, esto es una comparación de las redes neuronales entre el déficit atencional y la somnolencia. En la somnolencia hay menor conectividad neuronal, hay peor vigilancia, bajo control inhibitorio, enlentecimiento del procesamiento de los estímulos y la información, y en el déficit atencional hay eficiencia y conectividad reducida, déficit de atención sostenida, inhibición y planificación. En la red de saliencia hay menor capacidad para detectar los estímulos relevantes y reclutar control ejecutivo cuando aumenta la fatiga. O sea, una respuesta más lenta para llegar a la función que es ejecutiva. En el déficit atencional, la red de saliencia va a estar disminuida y deficiente
y hay menor inhibición de los distractores y dificultad del cambio del estado de tarea a reposo o de reposo a tarea. La red de default va a producir intrusiones de la red de default durante las tareas, eso es la somnolencia, lapsus atencionales, microdesconexiones, supresión de la red de déficit de default deteriorada. Y en el déficit atencional hay una supresión ineficiente o insuficiente de la red de default durante las tareas y la mente vaga mientras estamos ejecutando la tarea y nos distraemos, apareciendo una interferencia sostenida. En el sistema de alerta disminuye el arousal tónico, es decir, aparece somnolencia y aparecen los microsueños, que son el gran riesgo de cometer algún accidente. Y el arousal en el déficit atencional es inestable, hay una baja señal ruido, no necesariamente somnolencia, sino variabilidad atencional e hiperactividad compensatoria. Ahora con los circuitos motivacionales. En los circuitos motivacionales vamos a tener que en los circuitos dopaminérgicos frontostriatales va a haber una reducción transitoria en la somnolencia de la motivación, la energía, la necesidad de realizar un esfuerzo tras la pérdida de sueño, alteración crónica en el déficit atencional de la recompensa-esfuerzo, preferencia por recompensa inmediata, dificultad para el esfuerzo sostenido. Ambos es lo mismo. Tálamo y redes tálamo-corticales, menor activación talámica, baja la percepción sensorial en la somnolencia, estabilidad de la vigilia, baja estabilidad de la vigilia, microsueños más posibles. Percepción en el déficit atencional de estímulos atípicos, menos relevante. Ponemos atención en la mosca y no en el profesor o en el que está hablando. Distractibilidad y reactividad sensorial sin patrón típico de microsueño. Ahí está la diferencia. Y las redes visoatencionales, hay una exploración visual enlentecida en el sueño, más fijaciones, visión de túnel. En la somnolencia hay una pérdida de la visión ampliada y entra en una visión de túnel muy peligrosa. Y más fijaciones prolongadas y lapsos de tareas monótonas. Exploración errática en el déficit atencional y cambios frecuentes de foco. Descenso reversible de la eficiencia global y organización de redes de eficiencia deficiente de las tres redes en el déficit atencional. O sea, como vemos, hay similitudes, pero también hay algunas diferencias. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Buscar ambas. O sea, ¿cuánto es de somnolencia? ¿Cuánto es de déficit atencional? ¿Están los dos o es solo uno? El perfil temporal de la somnolencia. Tipo de alteración. Es un estado. Y por lo tanto, depende de algo que ocurre, como por ejemplo no dormir. Sin embargo, en el déficit atencional es constante. Es parte de nuestro desarrollo. En el caso de la somnolencia es reversible. Si dormimos, no mejoramos. En el caso del déficit atencional es modulable con un tratamiento farmacológico y abordaje psicoeducativo. Hay un fenotipo clínico dominante, la somnolencia diurna, el enlentecimiento y lapsos, microsueño, irritabilidad por falta de sueño. Y en el caso del perfil del déficit atencional, inatención, impulsividad crónica, variabilidad intraindividual, problemas ejecutivos y motivacionales. Y desde el punto de vista práctico, fluctúa la somnolencia según el sueño y mejora con dormir bien. Y considerar siempre la somnolencia como una causa o como comórbida de los síntomas similares al déficit atencional. Y en el déficit atencional tenemos que pensar de que está presente desde la infancia y persiste a pesar de dormir bien. Entonces, como
resumen, podemos decir de que la relación del déficit atencional y los trastornos del sueño, hay una alta prevalencia de los trastornos del sueño en el déficit atencional, hay un impacto en la cognición, conducta y calidad de vida en ambos estados, hay una relación bidireccional. El déficit atencional afecta los ritmos de sueño y la calidad del sueño. El sueño amplifica los síntomas del déficit atencional. El sueño modula síntomas del déficit atencional y el tratamiento del déficit atencional mejora los ciclos de sueño, lo vamos a ver en la segunda parte. Y hasta el 47,5% de los déficits atencional reciben tratamiento farmacológico para el sueño. Es muy frecuente que los déficits atencionales tengan problemas de sueño. Vamos a hablar de eso en la segunda parte, pero quiero parar aquí un segundo para escuchar comentarios o preguntas. ¿No hay? Ahí hay una pregunta. La afirmación que el tratamiento para el manejo del déficit atencional va a mejorar definitivamente el ciclo de sueño-vigilia, vamos, va a estar, creo que con comillas, porque dependiendo de la persona, los estimulantes van a empeorar temas de insomnio. Entonces, creo que en ese apartado habría que tomarlo con pinzas sobre, bueno, el tratamiento integral con la psicoeducación y con la modulación adecuada del tratamiento, o como de buenas a primeras, solamente por tomar un estimulante va a mejorar el patrón de sueño, vigilia. Me encanta su pregunta, muy buena, muchas gracias, pero se la voy a responder después de lo que vamos a hablar en la segunda parte. Ahí hay otro. Doctor, a propósito de los trastornos de sueño que usted mostraba ahí el retraso de fase, y sabemos que los pacientes con déficit atencional tienden a tener una alteración circadiana, digamos, con harta frecuencia. ¿Cuál es el porcentaje en que clínicamente se configura como un síndrome de retraso de fase de sueño formal, digamos? Mejor voy a seguir. La pregunta está respondida en la presentación. Bueno, lo primero que hay que saber es que la prevalencia de los trastornos del sueño, los déficits atencionales, está aumentada. Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño es más frecuente, la prevalencia general es de día 30%, en hombres 13 a 26%, en mujeres 6 a 17%, en menores de 30 años 3 a 7%, 30 a 60 años 10 a 17%, mayor de 60 años 20 a 40% y la obesidad 40 a 80%. Y hay un subdiagnóstico de 70 a 80%. Esta es la mejor pesca. En la consulta, pregunten por roncadores, háganle una polisomnografía y van a encontrar una gran cantidad de apneas del sueño. La prevalencia de apneas del sueño en roncadores, bueno, todos sabemos es más frecuente, es 3 a 4 veces si son roncadores habitual, 3 a 4 veces a la semana, 50% tiene una posibilidad de tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño y en los roncadores severos 60 a 70%. La prevalencia por índice de masa corporal, por sobrepeso 20 a 40%, obesidad 40 a 60%, obesidad tipo 2 60 a 80% y obesidad severa 70 a 90%. O sea, la obesidad es un factor frecuente. En déficit atencional ahora, en el déficit atencional también el síndrome de apnea obstructiva del sueño se ha mostrado con mayor incidencia, 20 a 30% de síndrome de apnea. Se ha reportado déficit de atención como síntoma en hasta 95% de los pacientes con un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay 6 estudios que reportaron mejoras en la falta de atención y en los síntomas del déficit atencional en general tras el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y
el síndrome de apnea obstructiva del sueño puede contribuir a la sintomatología del déficit atencional en un subconjunto de pacientes diagnosticados con déficit atencional. El tratamiento del SAOS parece tener efectos favorables sobre los síntomas del déficit atencional, como ya podemos entenderlo después de haber revisado lo de las redes. Con la Asociación de Piernas Inquietas hay varios estudios, escogí el síndrome de piernas inquietas en una muestra de una comunidad alemana. El trastorno de déficit atencional en adultos se asocia con un aumento estadísticamente significativo de cumplir los criterios diagnósticos de un síndrome de piernas inquietas con un ORD 3.18, o sea, 3 veces más que la población general. Los hallazgos sí sugieren un fuerte vínculo entonces entre síndrome de piernas inquietas y déficit atencional. No estamos hablando de causalidad, estamos hablando de asociación. Entonces, los trastornos del sueño en el déficit atencional, vamos a ver de que el 25 a 50% van a tener trastornos del sueño, 80% de síntomas subjetivos, o sea, hay un síntoma, no necesariamente un trastorno. El impacto clínico, obviamente, coopera en los déficits cognitivos y conductual, peor respuesta terapéutica, obviamente que genera una disfunción familiar, y en fisiopatología va a haber alteraciones de la melatonina, el GABA, la serotonina y la disrupción de los ritmos circadianos. Hay en el déficit atencional, tal como lo decía el colega, hay un hiperdespertar, disfunción ejecutiva y conducta nocturna. Hay mucha interacción con comorbilidades y fármacos. Las alteraciones del sueño en los déficits atencionales no es infrecuente encontrar ansiedad, depresión y otros trastornos. Un sueño insuficiente significa peor atención, menor inhibición, menor regulación emocional, o sea, por el otro lado también. Un déficit atencional es de las 24 horas, también afecta al sueño. Parte del déficit atencional es la alteración de los ciclos de sueño. Hay rutinas irregulares, hay hiperactividad nocturna, hay mayor latencia al dormir y es un círculo vicioso y muchas veces ese círculo vicioso afecta a la familia y a la escuela o al trabajo. Los principales trastornos del sueño en el déficit atencional van a ser el insomnio conductual, de conciliación, de ir tarde a la cama o de dormir tarde, el rechazo de fase, como decían, los trastornos respiratorios, como la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, las parasomnias, hay un aumento de la latencia y hay una disminución de la eficiencia de sueño y el aumento de los microdespertares. Hay una dificultad en los pacientes con déficit atencional de iniciar y mantener el sueño. Tienden a dormir tarde, a amanecer con sueño, dificultad para despertar. Asociado a ansiedad muchas veces, mal manejo de las pantallas, rutinas inconsistentes, malos hábitos, consumo de cafeína, siestas largas, tardías, desorden de los hábitos, de alimentación, de comer y por supuesto de dormir. Retraso en la fase de sueño y el déficit atencional por sí mismo es básicamente de cronotipo vespertino o nocturno. La evaluación clínica del sueño, ¿qué es importante entonces preguntar en un paciente con déficit atencional? Bueno, la rutina, obviamente, la hora de acostarse, la hora de levantarse, la latencia, los despertares, si tiene ronquidos, si tiene movimiento, las rutinas, los hábitos de sueño, la cafeína, los fármacos y el impacto diurno del mal dormir. Los riesgos de apnea del sueño en déficit atencional, obviamente que hay que preguntar por ronquido, testigo de apneas, respiración bucal, un examen físico
con una lengua grande, una faringe estrecha, un Malampati 4, evidentemente que nos va a dar la señal de que tenemos que hacer una investigación un poquito más profunda. La conducta hiperactiva puede ser una manifestación de una apnea del sueño y si hay la mínima sospecha, el examen gold standard es la polisomnografía. ¿Qué es la polisomnografía? La polisomnografía es un estudio en que nos permite corregir, o sea, ver, analizar varios ítems, por eso se llama poli, y durante el sueño. Entonces, lo que podemos ver es, vemos respiración, vemos actividad cerebral, con eso vemos las fases del sueño, vemos la profundidad del sueño, la calidad del sueño, la calidad de los microdespertares, la frecuencia, la profundidad de las apneas, la oxigenación y la baja de oxigenación durante la apnea. O sea, es un examen que permite ver con claridad todas las características del sueño y puede hacer un diagnóstico. Los trastornos del sueño en el déficit atencional, bueno, es importante entender de que el déficit atencional es un trastorno neurobiológico continuo que incluye la noche y también incluye todos los ciclos circadianos. El impacto del tratamiento del sueño en síntomas del déficit atencional. Bueno, cuando nosotros tratamos el sueño, mejora obviamente el sueño, mejora los síntomas de inatención e hiperactividad, evita escalamiento farmacológico innecesario y mejora la función diurna y mejora la calidad de vida. Y aquí viene lo que, ¿su nombre? Lo que Karina nos acaba de decir. Intervenciones conductuales, especialmente en niños, extinción gradual del día, refuerzo positivo de la conducta, control de estímulos vespertinos, entrenamiento de los padres para generar buenos hábitos, manejo de la ansiedad nocturna, tanto de los padres como de los niños. La higiene del sueño, basada en la evidencia, horarios consistentes, un ritual presueño, reducir la luz y las pantallas, ambiente oscuro, fresco, silencioso y evitar siestas tardías y la cafeína. ¿Y la melatonina? ¿Qué nos sirve la melatonina? Bueno, en primer lugar tenemos que la melatonina nos sirve como un biomarcador circadiano. Nosotros podemos medir la liberación de melatonina a través de esta manera, del Dim Light Melatonin Onset, el DLMO, que nos permite reconocer en qué momento del ritmo circadiano del día se libera la melatonina endógena desde la pineal. Y la melatonina debiera liberarse después de que aparece la oscuridad. O sea, en la medida que va terminando el día, la melatonina debiera empezar a liberarse en un tiempo razonable. ¿Para qué? Para favorecer el sueño. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de los neurotransmisores. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una disminución del tono dopaminérgico. Es decir, la actividad cortical dopaminérgica disminuye por la melatonina, estamos hablando endógena, y reduce el estado de alerta cortical y de la vigilia. Es decir, nos viene a apagar las luces. La melatonina nos permite mantener el ciclo sueño-vigilia de manera natural. También tiene un efecto sobre el GABA. Ustedes recuerdan que el GABA es un neurotransmisor inhibidor. El GABA es lo que nos permite tener tranquilidad, pasividad, control de la ansiedad. Y por lo tanto, al haber un aumento en la activación en el núcleo preóptico ventrolateral, aumenta la actividad GABAérgica inhibitoria. Y hay entonces una facilitación del cambio fisiológico desde la vigilia al sueño y con una sincronización del ritmo circadiano.
El retraso en la liberación de melatonina en el déficit atencional está demostrado. Y no solo hay un estudio, hay muchos estudios que demuestran que hay un retraso de la liberación de melatonina. En los niños, 45 minutos. En adultos, 90 minutos. El rango clínico, 1 a 2 horas. Hay un desfase circadiano biológico y claramente eso explica este noctámbulo que es el déficit atencional dando vueltas en la casa con el computador, leyendo, jugando, dando vueltas y que en muchas casas existe y probablemente algunos de ustedes también lo han hecho o lo hacen todavía. ¿Y qué pasa con la melatonina endógena cuando damos melatonina? La gran duda ¿es bueno dar melatonina? ¿Es malo dar melatonina? ¿Es peligroso dar melatonina? Bueno, lo primero que debemos entender es que cuando administramos melatonina no estamos produciendo una inhibición de la liberación normal de melatonina. Esa inhibición o feedback negativo de bloquear la liberación de la melatonina por la pineal no existe o es irrelevante. Por lo tanto, no produce un efecto inhibidor sobre la melatonina endógena. Lo que hace es aumentar o desplazar el ritmo circadiano adelantando en el tiempo razonable para un dormir mejor, para un dormir más temprano. O sea, ayudamos a la melatonina endógena aumentando la concentración antes de que se libere, porque ya sabemos que en los déficits atencionales la liberación de melatonina es más tardía. Por lo tanto, lo razonable es aumentar la melatonina sin producir ningún daño. Entonces, no existe una retroalimentación negativa relevante, puede desplazar el ritmo y mejorar, por lo tanto, los ciclos y los efectos transitorios son reversibles. Es decir, hay efectos, efectivamente, de que puede producir un poquito de somnolencia al despertar o puede producir un poco de cefalea. Pero ustedes, si produjera algo así, lo suspenden y desaparece. No es peligrosa. La melatonina en el déficit atencional, entonces, hay un DLMO retrasado, vamos a tener una melatonina 2 o 3 horas antes de la fase de liberación. O sea, si vamos a darle melatonina a un paciente con déficit atencional, démoselo correctamente, no antes de dormir. Hay que dársela 2 o 3 horas antes para que actúe de una manera similar. Disminuye la latencia al dormir, aumenta la duración del sueño y mejora el funcionamiento diurno. Aquí está contenta la doctora Contreras porque le encanta la melatonina. ¿Sí o no? Los estimulantes y el sueño. Aquí viene su pregunta, Karen. ¿Qué pasa con los estimulantes? ¿Por qué damos estimulantes si tenemos problemas de sueño? Es una buena pregunta. Bueno, resulta que los estimulantes tienen una hiperactividad, disminuyen la hiperactividad nocturna, producen un on-off más marcado de la actividad dopaminérgica diurna con la nocturna. Segundo, disminuye la remuneración cognitiva. Tercero, aumenta la regulación conductual y las rutinas de sueño, o sea, mejora la conducta frente a los hábitos de sueño. Disminuye la latencia del inicio del sueño en algunos pacientes. Si usted da correctamente los estimulantes, y digo correctamente porque es importante que sea continuo, que sea en la dosis correcta y en el tiempo adecuado. Si no, vamos a tener problemas. Y, por supuesto, mejora de manera indirecta el ritmo sueño-vigilia. No es que lo mejore directamente, pero a través de esto mejora indirectamente el sueño. Pero tenemos que considerar de que los estimulantes van a producir un efecto positivo en la medida que los indiquemos correctamente y en la dosis correcta, y va a reducir el retraso conductual del sueño propio del déficit atencional. Clínicamente lo vemos con mucha frecuencia. Pero también usted tiene razón, Karin, porque efectivamente
el mal uso de los estimulantes puede producir insomnio. Y no es inhabitual de que los pacientes tomen estimulantes para estudiar. O sea, yo no lo tomo como un tratamiento, sino que yo lo quiero tomar para el examen. Entonces me lo tomo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, para poder estudiar después de clase y poder estudiar hasta tarde. Entonces, evidentemente, si yo tengo una prolongación del efecto del estimulante en el día inadecuado, voy a reproducir un aumento de la latencia del sueño, un insomnio de conciliación y, por supuesto, van a disminuir la somnolencia nocturna. Las causas, obviamente, si es un inhibidor de recaptación de noradrenalina y dopamina y yo lo estoy dando en la hora en que tengo que dormir, me va a producir un elemento de aumento de la alerta. Dosis altas de medicamentos. Esto es bien habitual. Los medicamentos estimulantes, no es mi conferencia, pero deben darse en la dosis óptima. No a mayor dosis, mejor efecto. La dosis de los estimulantes tiene un límite óptimo y depende de cada paciente. Depende de la tolerancia, depende del metabolismo, depende del fármaco y depende mucho de la estabilidad de la liberación. Y también depende, obviamente, del efecto que tenga en cada persona. Por lo tanto, es importante entender de que las dosis bajas son siempre más fáciles de controlar que las dosis altas. Y, por supuesto, hay que considerar la ansiedad como un elemento también que puede aumentar en el tratamiento del déficit atencional con estimulantes si no hemos considerado la comorbilidad. Y no estamos compensando esa comorbilidad a través, por ejemplo, de un inhibidor de recaptación de serotonina. Entonces, el manejo práctico del insomnio en el déficit atencional es optimizar la hora y la formulación del medicamento del déficit, evitar las dosis tardías o calcular. Si yo tengo un fármaco que yo sé que dura 8 horas, el tipo de liberación me lo permite, de que yo puedo darlo hasta las 12 del día o hasta la 1 de la tarde o hasta las 2 de la tarde, incluso si es un adulto. Evidentemente que yo no voy a dar un fármaco de liberación prolongada de 12 horas o 14 horas si ese paciente se lo va a tomar a las 12 del día o a la 1 de la tarde. De ahí es lo importante que al escoger el medicamento estemos pensando también en los ritmos de sueño de ese paciente. Si es un adolescente y queremos que se lo tome el fin de semana, no es bueno darle un medicamento que se lo va a tomar en la tarde o se lo va a tomar tarde y le va a alterar el sueño en la noche. Tenemos que tener claro cuánto dura el efecto del fármaco y cuál es la rutina de ese paciente. No atribuir al insomnio al fármaco estimulante. Y ahí, Karen, es importante, porque a veces las personas detectan insomnio en los déficits atencionales y dicen no puede usar estimulante. No, no es así. El estimulante evidentemente tiene que ser monitorizado y tienes que darlo en el momento oportuno y temprano, obviamente. Pero además de eso, considerar las otras posibilidades de alteración del sueño y no pensar en primer lugar de que es el estimulante el que está provocando el insomnio. Y siempre tener presente la comorbilidad. Considerar la melatonina en el caso de retraso de fase. No se necesitan dosis altas. Ustedes pueden lograr efectos positivos de melatonina entre 1 y 5 miligramos. Lo que sí, en Chile existen muchas melatoninas y pocas reguladas. Ustedes saben que los nutracéuticos y los medicamentos no controlados no tienen regulación farmacológica. Por lo tanto, pueden tener hasta pasto, pueden tener cualquier cosa. Entonces, es bueno buscar melatoninas, por decir así, de buena familia, o bien que ustedes sepan que es una melatonina farmacológica. Conclusiones de esto. Bueno, el uso de estimulantes en el sueño en los pacientes con déficit atencional tiene un efecto dual sobre el sueño. Puede ser bueno, puede ser malo. Depende de cronotipo, dosis y timing. Y
es importante evaluar la comorbilidad y les puse un búho y una alondra de regalo. ¿Qué pasa con los antihistamínicos, con los antipsicóticos? Hace un tiempo atrás hablaba con Rodolfo Filippi y me decía, ¿cómo es posible que la gente no sepa lo útil que son los antipsicóticos para ayudar a los pacientes con déficit atencional cuando son tan útiles? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que los antipsicóticos, especialmente los neurolépticos atípicos, son una tremenda ayuda. Pero no siempre. Muchos de nuestros casos no necesitan un neuroléptico. No necesitan ni siquiera un fármaco. A veces con regular la higiene del sueño, melatonina, aclarar muy bien los efectos de los estimulantes, es suficiente para regular el sueño. Y por supuesto debemos evitarlos como primera línea. Ya, hiperactivo, con insomnio, listo, al tiro démosle quetiapina. Puede ser, o sea, depende del paciente, depende de lo que ustedes vean, depende de la comorbilidad, puede ser útil, pero no se olviden de la resaca de la quetiapina y el paciente la va a tomar 2 días y le va a decir, mire, no me interesa este medicamento porque me siento pésimo. Los efectos adversos, evidentemente, con respecto al peso, cuando estamos usando dosis más largas o efectos metabólicos, y los antihistamínicos que son una solución muy parche. Muy parche. O sea, pueden usarse, si ustedes están en Estados Unidos y nadie les va a recomendar nada para dormir y quieren dormir, bueno, vayan a la farmacia y cómprense un antihistamínico y duerman las vacaciones, pero no es un tratamiento para mantener en el tiempo los antihistamínicos. Y siempre que ustedes indiquen un fármaco para dormir, tienen que tener claro que es importante hacer un seguimiento y mantener un control. En conclusión, entonces, ¿es importante el déficit atencional en el sueño? Sí. ¿Es importante el sueño en el déficit atencional? Sí. El sueño es central en el diagnóstico y el manejo del déficit atencional. Por eso, mi oficina está pegada a la oficina de una experta en sueño. Entonces, esto es un pimponeo permanente. Es muy frecuente que terminemos haciendo estudios de sueño, evaluaciones neuropsicológicas en pacientes con trastornos del sueño porque aparecen síntomas de déficit atencional. El trabajo en equipo, el trabajo y pensar integralmente que estos pacientes pueden tener las dos cosas. Lo importante es aclarar qué predominancia tiene cada una de ellas, pero hay que tratar las dos. Y si además tienen migraña, las 3. Y si además tienen ansiedad, las 4. Y es importante entender de que nosotros, si somos el tratante, tenemos que hacer que esto ocurra. No derivar nomás, sino que tener la convicción de que un paciente que tiene un trastorno depresivo grave, que tiene un trastorno del sueño grave y que tiene un déficit atencional, necesita un equipo. Y probablemente en ese equipo también va a haber una psicoterapeuta. Y también va a tener que haber educación. Y también va a tener que haber apoyo y seguimiento. Los trastornos del sueño, ya vimos, son frecuentes en los pacientes y son más frecuentes que en la población en general en el déficit atencional. Evaluar el déficit atencional con trastornos de sueño puede ser importante para su manejo. Porque si ustedes tienen un trastorno del sueño y no están evaluando una disfunción ejecutiva que hace que ese paciente tenga una fase retrasada, que tenga malos hábitos, que no siga una buena dieta, que sea trabajólico o trabajólica, que sea ansiosa y estresada para el estudio, en fin. En la mayoría de los casos, el tratamiento con estimulantes mejora los resultados del trastorno del sueño en el déficit atencional. Ojo, no estoy hablando de la comorbilidad ni otras cosas en el déficit atencional. Y la melatonina facilita el cambio fisiológico desde la vigilia al sueño y por lo tanto es un elemento muy útil para el manejo de los pacientes con déficit atencional. Y eso era. Ahora sí, las preguntas, si quedó alguna duda, encantado. Volvamos a la... Sí, pues. Las deudas se pagan y si no te las cobran.
Vamos a leer el caso clínico de nuevo. Muy lindo el caso. Bueno. ¿Dónde estás, Claudio? Aquí está Claudio. Leámoslo de nuevo. Claudio, entonces, es un paciente malo para el estudio. Ya factor de riesgo de déficit atencional. Terminó el colegio en un 2x1, o sea, definitivamente malo para el estudio. No dio la PSU porque dijo, yo no voy a estudiar. No le gusta estudiar, nunca le gustó. Y tenía una habilidad, le gustan los negocios, propio de muchos déficits atencionales de alto rendimiento. Son perceptivos, son intuitivos, son creativos, son los capaces de encontrar soluciones, especialmente si tienen inteligencia normal o superior, con mucha habilidad. Bueno, fue diagnosticado como un déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. Los tratamientos con metilfenidato antiguos desconfían. De verdad se los digo. 80% están mal hechos. Están mal hechos. O bien no usaron la dosis adecuada, o bien lo tomaron de manera discontinua, o bien usaron formulaciones equívocas, o bien no hicieron el seguimiento de los pacientes, sino que diagnóstico, receta y punto. Y después receta por año. Desconfíen. Cuando les digan, no, doctor, si yo lo tuve en tratamiento y no funcionó, desconfíen. Ese tratamiento, 80%, si no 90%, estuvo mal hecho. El diagnóstico del déficit atencional desde niño y el tratamiento por año de metilfenidato no es confiable de que ese tratamiento haya tenido algún efecto en ese paciente. La mala pata es que le tocó una genética como el forro a este pobre cabro. O sea, perdonando la expresión para los extranjeros, como el forro es malo. Muy malo. Y la genética de este paciente con un padre adicto, probablemente con una psicopatología grave y con una madre también con una psicopatología grave, y él solo en la vida, 15 años, irse de la casa a vivir solo a una ciudad peligrosa como es Valparaíso, un puerto, y vivir en la calle. Finalmente, no les conté, pero el padre, adicto y todo, atinó y logró rescatarlo de la calle y logró meterlo en un departamento y que al menos estudiara y terminara el 2x1. A los 15 años, entonces, ya estaba perdido en la vida. Ustedes saben, el déficit atencional tiene más riesgo de abuso de sustancias que la población general, especialmente no tratado. Es un cabro que probó de todo y terminó, evidentemente, abusando por años. Y la cocaína, por suerte, le produjo una angina, porque si no habría sido un adicto a cocaína y probablemente no me habría llegado a consultar, probablemente ya estaría en otro lado. Y la desregulación emocional, o no sé, Alejandro, si tú opinas que esto podría haber un grado de bipolaridad, podría haber algo, un trastorno de personalidad. Mirado así, me encantaría que lo conocieras al paciente, no parece. Más bien a mí me parece una desregulación emocional con todos los riesgos de un déficit atencional con hiperactividad e impulsividad, porque él ha logrado construir algo ahora solo. Logró trabajar, tener éxito y tener pareja. Y más encima con buen ojo porque está pololeando con una dentista. Buen ojo. Entonces, por lo menos él es un trastorno de personalidad en un bipolar que no tiene tratamiento, como que me apura más para este lado. Bueno, y aquí está el déficit atencional no tratado. Es decir, es un tipo que vive hiperalerta. Es un paciente que está aquí arriba de la pelota para no equivocarse, maneja muchas horas y duerme poco. ¿Cómo es posible que alguien con sueño, cansado, no se haya sacado la mugre manejando? Eso es un hiperalerta. O sea, él tiene que
generar una cantidad de dopamina y noradrenalina gigante en el día. Entonces llega a la casa destruido, po. Ya todo el cortisol que tenía ya estrujó sus suprarrenales, ya no le queda nada. ¿Y a qué recurre? Al celular. Genera dopamina, genera dopamina, genera dopamina. No tiene otra. Entonces, una vida terrible. Obviamente que este reclamo en una persona que tiene una voluntad de trabajar enorme, de no poder cumplir el deseo de acostarse más temprano, de lograr dejar el celular en otro lado, de no estar pendiente de los negocios, de poder desconectarse, o de tratar de generar un horario razonable. Los demás son síntomas propios de un déficit atencional no tratado. Por lo tanto, este paciente que parte con una consulta por un trastorno del sueño termina siendo claramente, a mi juicio, un paciente con un déficit atencional, mal tratado, mal diagnosticado, nunca tratado en realidad, y que hay que entrar a evaluar correctamente, evidentemente, tomando en consideración las posibles comorbilidades. Ahora sí, Alejandro y Andrea, comentarios. De todas maneras, un paciente tremendamente resiliente, ¿ah? Porque con esa historia, efectivamente, que tú nos resumes, admirable. Mi respeto para todos los logros que, teniendo además este déficit atencional, ¿no es cierto?, alcanza este nivel de estabilización general, podríamos decir, en la vida. Por lo que tú dices, ¿no? Estaría armando familia, reconocerle por ahí esos elementos. Admirable efectivamente que no haya enganchado con sustancias, ¿no? O que ya estuviera a esta altura de llegar tarde, ansioso, que no recurra al alcohol también como sedante, como hipnótico. Ya Andrea nos comentará, pero ya me suena así como que esto está pintado para darle melatonina, de entradita. Probablemente haya que meterse harto en todo lo que sea con el ánimo. Me parece que hay características suficientes. Como tú bien sospechabas también, esta historia de inestabilidad en la mamá pinta también ahí el lado familiar. Un paciente tremendamente interesante y yo creo que hay que mirarlo de varios frentes. Un tremendo desafío, porque además sería casi tentador no empezar a polimedicarlo, pero ahí creo que hay que, un poco como se nos ha enseñado, ¿no es cierto?, ir partiendo de lo más urgente o de lo más de fondo, ¿no es cierto?, hasta ir llegando a lo que le queja. 100% de acuerdo. Muchas gracias por comentar. Efectivamente, es un paciente que yo he visto solo una vez. ¿Y qué es lo que hago yo con un paciente así? Como dicen en el campo, lo aguacho. Porque estos pacientes, la adherencia es difícil. Y lo primero que tienen que sentir es que uno los escucha y los quiere ayudar. Y probablemente el pedir un examen o 2 exámenes para darme tiempo, para que él además se vaya acostumbrando a la idea de lo que estamos hablando, es mejor que polimedicarlo y tener la intención de mejorarlo entero rápidamente. Entonces, perdido. Entonces, lo primero es mejorar o generar un vínculo para tener una buena relación médico-paciente y él pueda irse dejando llevar con un tratamiento adecuado. Andrea. No, primero, gracias, Pato, por la excelente presentación, porque en realidad esto que se esté valorando cada vez más el sueño, yo creo que es vital, porque uno de repente piensa que el sueño es el pariente pobre de la medicina y en realidad vemos que un ciclo es como la alimentación, como el deporte, como todo, digamos, es parte integral. Y quizás en este caso, este paciente es lo que uno le toca ver mucho en la consulta, estos estados de hipervigilancia
que no se desconectan para dormir y uno les trata el déficit atencional cuando uno tiene una sospecha y lo primero que uno les dice, se me silenció la cabeza. Ya no escucho ese ruido constante, rumiante de no poder dormir porque estoy pensando en el pendiente. Y yo creo que aquí la importancia también de darse el tiempo de preguntarle al paciente. Porque el paciente llegó porque estaba cansado y tú te diste el tiempo de hacer una entrevista más larga, hacer una anamnesis y te diste cuenta que tenía un déficit atencional. Y aquí, ¿qué es lo que el huevo o la gallina? Yo creo que a este paciente probablemente hay que tratarle el déficit atencional. Yo, tal como tú lo decías, me encanta la melatonina, darle dosis bajas de melatonina, explicándole que esto es un fenómeno progresivo y lento, pero debiese andar muy bien este paciente. ¿Comentario, doctor? Allá. Hola, bueno, primero agradecer por la presentación. Respecto a lo mismo a la melatonina, ¿cuánto énfasis hay que hacer en la diferencia de formulación de liberación inmediata o ya sea sostenida, prolongada, ¿no? Pero para hacer eso como para imitar la fisiología, etcétera, o en verdad en la práctica no es tan relevante. Muy buena pregunta, eso siempre la hacen. La melatonina, la verdad es que primero está en Chile, tenemos unas melatoninas quizás no muy reguladas en el sentido de que no están fiscalizadas que sean todas iguales, pero tienen mayor control que, por ejemplo, en el extranjero, que son considerados como suplemento alimenticio. Así es que aquí por lo menos las chilenas son más farmacológicas y son un poquito más reproducibles, aunque yo cambie de marca voy a poder encontrar más o menos similares, ¿ya? Ahora, en cuanto a la liberación inmediata o sostenida, la verdad es que depende de lo que uno quiera conseguir. Si es un paciente que tiene un trastorno de fase del ritmo circadiano, como es el paciente de déficit atencional, el darle una melatonina de liberación prolongada no vamos a tener un pic, vamos a tener una liberación continua en tiempos más breves y no va a cumplir el objetivo quizás de adelantar el síndrome de fase retrasada. Ahora, de la experiencia práctica, las melatoninas de liberación prolongada no han sido muy buenas en general, porque en la teoría se explicaba que para las personas que tenían un despertar precoz, que le iba a ayudar a prolongar el sueño, la verdad es que no han sido tan buenas como se pensaba, quizás más bien en las etapas extremas de la vida, en niños pequeños o adultos mayores, pero no es para nada maravilloso y el otro punto no menor, que acá en Chile las de liberación prolongada triplican el precio de una melatonina normal, entonces al final la usamos re poco porque la verdad son gusto a poco las liberación prolongada, seguimos usando la liberación inmediata. Quería saber, por ejemplo, esas melatoninas que uno las compra en Estados Unidos de 10 miligramos, ¿qué tan eficientes son versus esta? Y los suplementos como el citrato de magnesio y esas cosas. ¿Qué efectividad tienen? ¿Cómo se toman? Para saber. Eso es un poco lo que yo decía recién, que en Estados Unidos yo tengo muchos pacientes que se traen la melatonina afuera y esa es la que ha tenido mayor probablemente discusión porque son gomitas, son exquisitas, la verdad, y hay que tener mucho cuidado con los niños porque ahí vienen las intoxicaciones porque se la toman como dulces, ¿ya? Y por mucho que es bastante benigna la melatonina, no es para tomarse cantidades industriales. Ahora, el efecto cronorregulador de la melatonina, como decía el doctor Rodríguez, está entre 1 a 5 o hasta 10 miligramos. Todos estos preparados, dependiendo de la edad del paciente, todos estos preparados incluso uno puede mandar a hacer. En Argentina hay un doctor que le encanta la melatonina, ha hecho muchos estudios y que dosis mayores de melatonina de 20, 30, 50, más que efecto cronorregulador, tiene un efecto para toda la parte positiva de la melatonina, que es el efecto inmunológico, el efecto protector, de neuroprotección. Buscamos otros efectos de la melatonina, pero en este sentido no es mejor para el sueño. O sea, con 5 o 6 miligramos para regular el sueño de los adultos basta y sobra, ¿ya? Y en ese sentido, como te digo, la de 10 miligramos es rica, la puedes usar, pero yo he tenido varios pacientes que se la traen con buen resultado, pero no sé si el siguiente frasco que se traen es lo mismo. Claro, por eso, porque ahí, por muy gringa que sea, es de venta libre y es un suplemento alimenticio con menor regulación. Entonces ahí es donde... Ahora,
En relación al magnesio, que está de moda, ese que está de moda y los pacientes dicen que el citrato magnesio, que el biciclinato, etcétera. De hecho, la otra vez fui a una charla del famoso magnesio y la verdad es que no hay nada demostrado, a diferencia de la melatonina. Sabemos que el magnesio es un relajador de la musculatura lisa y estimula el GABA. Entonces, de ese punto de vista, podría ayudar a conciliar mejor el sueño. Pero también los mismos pacientes dicen que lo usan para los calambres, lo usan para ir al baño. Entonces, yo les digo, mi opinión es que yo no lo voy a indicar porque no tengo ninguna base científica, pero si lo quieren usar, pruébenlo. Pero, exacto. Es que el triptófano es un precursor de melatonina y ese no ha mostrado mayor eficiencia desde el punto de vista para el sueño. El magnesio, yo he tenido pacientes, eso ya es un screening personal, pacientes de distintos ámbitos, o sea, como súper estructurados, esos que son más sugestionables. Hay varios pacientes que dicen que les hace efecto. Entonces digo, bueno, si lo quieren tomar, tómenlo, pero bajo responsabilidad propia, digamos. Pero yo no se lo voy a indicar, a diferencia de la melatonina, que soy fan de la melatonina. Yo tengo una pregunta, aprovechando que tenemos psiquiatras acá. ¿Cuándo considerarían ustedes en un paciente que tiene déficit atencional contraindicado usar un estimulante si tiene problemas de sueño? ¿En qué tipo de paciente o en qué comorbilidad ustedes dirían por ningún motivo aquí? Me arriesgo a emitir quizás alguna opinión, pero se refería, doctor, perdón, a una comorbilidad psiquiátrica, como por ejemplo cuadro psicótico. El ejemplo más clásico para nosotros, que por lo menos a mí en mucho en la clínica... Eduardo Neira, de psiquiatra adulto. Una de las cosas que frena a veces en utilizar estimulantes en general en los pacientes psiquiátricos es cuando hay síntomas psicóticos francos, por supuesto, pero a veces también disociativos. Un paciente con un cuadro que puede ser un episodio depresivo o síntomas depresivos o ansiosos conjuntos, cuando hace episodios disociativos dentro de su cuadro ansioso, me rehúso al principio de utilizar algún estimulante porque los tiende a aumentar y me doy cuenta que se disocian más seguido. Hola, doctor, gracias por su charla. Soy psiquiatra de adultos. Yo creo que probablemente no hay una contraindicación absoluta, es una opinión personal. Sin embargo, en cuadros agudos, hay hartos cuadros agudos en los que uno no utiliza estimulantes y no requiere un periodo de estabilización de la condición aguda para poder tratar el déficit atencional o para prescribir el estimulante. Hay otras condiciones en las que prescribimos en psiquiatría estimulantes sin que tengan un déficit atencional, pero en todas ellas el cuadro en general agudo tiene que estar resuelto. Entonces, en bipolaridad, ya sea en episodios exaltatorios o depresivos, en cuadros ansiosos, en cuadros psicóticos con mayor razón, pero no sé, antiguamente se decía que en esquizofrenia, por ejemplo, en cuadros esquizoafectivos no se podía usar y la verdad es que no, la evidencia muestra que no hay un riesgo, si se utilizan bien, digamos, no hay un riesgo mayor si el paciente lo requiere. Entonces yo diría más bien en fase aguda hay que ser cuidadoso y luego de la estabilización habrá que mirar caso a caso, pero a priori no sé si hay una contraindicación absoluta. Karina Vargas, de Costa Rica, psiquiatra general. Veamos, atiendo tanto niños como adultos y adultos mayores. Y no sé si aquí pasa, pero TikTok es como la guía máxima de diagnóstico y prescripción allá. Y entonces ha habido una ola en los últimos 2 o 3 años de personas que van voluntariamente a que se les diagnostique que tienen déficit atencional. Y entonces, lo primero que les dejo muy claro es que tengo que descartar que no tengan un trastorno ansioso o depresivo, como estaba comentando el colega, porque eso es lo primero que tengo que atender para poder después ver si realmente tienen el déficit atencional, porque usualmente ya son personas de más de 30 años o por lo menos muy cerca de los 30 años, y entonces también los recuerdos que tienen de su conducta en la escuela, en el colegio, no son necesariamente los óptimos, los familiares, y no sé si aquí pasa, pero usualmente si usted no está agarrando el cuello a alguien o interrumpiendo demasiado la clase, está bien y entonces no necesita tratamiento y nadie se queja, porque eso es lo normal.
Y si es un niño que está escalando por las paredes, mientras que no quiebre nada, a nadie le importa. Entonces, poder hacer como esa recopilación de datos con familiares incluso para ver si esa persona tenía déficit atencional desde pequeño es muy difícil. Y entonces es muy interesante como muchos salen decepcionados porque ellos querían como salir con su estrellita de TikTok diciendo yo también que vine, entonces tengo déficit atencional. Pero sí he visto que muchísima de esa educación inicial permite que tengan la flexibilidad de aceptar que tal vez no, ese es el diagnóstico o que se pueda iniciar el tratamiento mucho más adelante. Gracias. Estaba pensando en uno que siempre, a mí por lo menos se me tiende como a quedar como la última pregunta, y que es la que a veces hace debatir entre dejarlo o no, o que desarma toda la lógica hecha previa. Bueno, desde luego, a propósito de los adictos con los que me suelo trabajar, ¿no es cierto? Ni siquiera allí hay una contraindicación absoluta, pero sí cuando vienen en consumo activo, y el consumo activo sobre todo es estimulante, ¿no? Eso pero el otro al que hacía mención es cuando hay ideas o pensamientos suicidas o de muerte, que hago la distinción porque a veces los pacientes reportan pensar en la muerte no ha sido un suicidio, pero allí también a veces ha habido algunos pacientes que con antecedentes de déficit atencional y tal vez con algunos que pudiera ser dudoso el diagnóstico, pero que han tenido prescrito, se lograron aprender síntomas, engañaron al colega que se los dio, etcétera, y en ellos suspendérselos cuando lo traen ya en uso. Gracias. Virginia Ortiz, de Guatemala. Yo soy psiquiatra infantil. Después de la pandemia, nosotros tuvimos, me imagino que aquí sucedió lo mismo, una importante alza de casos de trastorno obsesivo compulsivo que llegaban a la clínica, niños y adolescentes, y muchas veces la queja era que no ponían atención en el colegio. Cuando se hacía o cuando se hace la evaluación, lo que estos niños tienen son pensamientos obsesivos, que además hay problemas de sueño porque la ansiedad que le genera el pensamiento obsesivo no los deja conciliar el sueño. Al tratar el TOC disminuye el problema de inatención y resuelve sin necesidad de metilfenidato. Pero sí hemos visto, por lo menos en mi experiencia, que quienes no tienen mucha experiencia en identificar TOC con niños y adolescentes tienden a iniciar el metilfenidato porque la clínica es muy similar, pero no es una inatención pura, sino es una tensión generada por la rumiación que está generando ese pensamiento. En ese caso, pues no iniciamos el metilfenidato, sino el antiobsesivo, y el niño tiende a mejorar. Yo sabía que me iba a tocar una concurrencia buenísima. Los comentarios, 100% de acuerdo con ustedes. O sea, creo que el cuadro psiquiátrico en fase aguda, un cuadro psiquiátrico no diagnosticado, riesgo de abuso de sustancia o en consumo, riesgo de suicidio y el diagnóstico diferencial del trastorno obsesivo compulsivo. Me ha tocado ver pacientes que han estado en varios tratamientos por déficit atencional sin respuesta, y que me perdonen los psiquiatras que están acá, visto por colegas psiquiatras, y con indicación de estimulante, y por un detalle en la anamnesia aparece el cuadro de trastorno obsesivo compulsivo y hace toda la diferencia. Así que estoy de acuerdo. Yo creo que la anamnesis y la exploración psiquiátrica también es parte de nuestra como neurólogos. O sea, nosotros tenemos, si manejamos este tipo de pacientes, tenemos que tener un conocimiento básico de lo que es una psicosis, lo que es un delirio, lo que es un trastorno obsesivo compulsivo.
Así como ustedes también tienen que conocer algunas cosas básicas sobre migraña, sobre epilepsia, sobre trastornos del sueño. O sea, estamos combinados. Y yo creo que no es excusa ser neurólogo, ser psiquiatra, para no hacer un diagnóstico en la comorbilidad de la patología que estamos viendo. Entonces, me parece súper importante su comentario. Bueno, no llegó el gringo, así que nos vamos para la casa nomás. Muchas gracias por su presencia, la verdad que fue un agrado estar con ustedes hoy día.